tenemos 10 minutos para esta sesión. Por aquí nos han llegado preguntas supremamente muy interesantes y vamos a empezar con José Gabriel. José, biopsia renal en paciente, obviamente, el que tiene probablemente marcadores, proteinuria y todo eso, pues le hacemos la biopsia. Pero la pregunta es, paciente con Fabry diagnosticado, pero tiene creatinina buena, parcial de orina normal, ¿deberíamos hacerle una biopsia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se cambiaría en algo el tratamiento si vemos alteraciones en la histología, pero no hay proteinuria y la creatina es normal? Esa es la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, primero, no es imprescindible la biopsia en el paciente con fenotipo clásico. Que se puede hacer, pero no es imprescindible. Porque ese paciente tiene una deficiencia absoluta o muy importante de la alfa-galactosidasa, se sabe que va a tener un compromiso. Ese paciente amerita tratamiento. Se haría la biopsia en aquel paciente en el cual se arroje en el análisis genético una mutación de significado incierto o de significado desconocido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una tasa de filtración reducida, yo le he hecho todos los estudios y en ese no encuentro la causa, en ese paciente le encuentro una mutación de significado desconocido. ¿Qué significa? Que no tengo información de esa mutación. Entonces ahí lo voy a biopsiar. Y si yo encuentro en ese tejido que hay depósitos de glucofingolípidos, que hay borramiento del podocito, ese paciente, entonces esa mutación deja de ser una mutación de significado incierto o de significado desconocido para ser una mutación de significado patogénico. Entonces ahí está indicada la biopsia. Otra indicación de biopsia es cuando el paciente intercurre con proteinuria grave, porque la enfermedad de Fabry produce proteinuria, pero en la mayoría, en un 70%, son proteinurias subnefróticas. Solo un 30% hacen proteinuria o generan proteinuria nefrótica, pero nunca una proteinuria masiva. Cuando usted ve a un paciente con Fabry que hace proteinuria grave, con hipolinemia, ese paciente es meritorio hacerle biopsia porque puede coexistir otra glomerulopatía. Tenemos que pensar en otra glomerulopatía. Y otra razón para hacer la biopsia es cuando hay rápida declinación de la función renal, que tampoco es congruente con la fisiopatología o con la rapidez con que evoluciona la enfermedad de Fabry. Y la otra es, vos decías, si el paciente no tiene proteinuria, nada, bueno. Y me decías que tenía que, ni la normal. Solamente tengo un Fabry de un gen, listo. Eso se llama que encontré un gen de la enfermedad de Fabry. Tener un gen de la enfermedad de Fabry no significa que tengo la clínica o la enfermedad de Fabry, porque existen genes que no tienen un significado, digamos, patológico. Entonces, yo sí creo que ese paciente, si nace, digamos, la preocupación y es joven, yo creo que yo podría. ¿Por qué lo tengo yo? Porque de alguna manera ese paciente me llegó a la consulta de nefrología. Entonces, si sospechamos de eso, se puede hacer la biopsia del tejido, digamos, en ese contexto. Pero realmente hay mutaciones de Fabry que no son enfermedad de Fabry. Solamente que están mutando el gen GLA del Fabry. Perfecto. John Freddy. Sí, señor. El CHUA es una de esas enfermedades que no es fácil el diagnóstico, que es una enfermedad infrecuente, pero la hipertensión resistente sí es muy frecuente. ¿Vos pensarías que a todos los pacientes que tengamos con hipertensión, no estoy hablando de hipertensión maligna, hipertensión resistente, tendría alguna cabida hacerle búsqueda de CHUA? ¿O en qué contexto del paciente hipertenso se debería hacer búsqueda de CHUA? Sí, muy buena pregunta. Todavía no se sabe bien, pero los pacientes que tienen hipertensión arterial y falla renal, sobre todo si esa hipertensión arterial es severa o de difícil control y cursa con falla renal, debería pensarse en el CHUA, y ahí la biopsia renal es fundamental. Y si hay hallazgos de microangiopatía trombótica en la biopsia, ameritaría una evaluación de la vía alterna del complemento. En ese caso es como la recomendación.
Obviamente, pacientes también que hacen hipertensión severa con microangiopatía trombótica, porque la hipertensión puede dar microangiopatía trombótica. Esos pacientes, aún así hayan hecho la microangiopatía trombótica y se asuma que fue por la hipertensión, ameritaría hacerles también un estudio del complemento. No quedarnos que fue la microangiopatía trombótica ocasionada por la hipertensión, sino ir más allá, controlar el problema, intentar la biopsia renal e intentar hacer entonces el estudio del complemento. Perfecto. Otra pregunta aquí de Fabri. José, pregunta el doctor Edwin Quintero, que fue otro de los damnificados. Él tenía el vuelo desde Oviedo directo a Olaya Herrera y no pudo allá en España. ¿Y existe algún tipo de diferenciación en la terapia para enfermedades de Fabry según genotipo o fenotipo? ¿O es indiferente para el tratamiento respectivo? Pienso que es indiferente, es diferente. Hoy es una elección, digamos, porque hay diferentes formas de terapia. Hay terapias de reemplazo enzimático, que son la galciasa alfa y la galciasa beta. Son indiferentes. Muchos hablan de que las terapias con galciasa beta, como es una dosis mayor, podría ser, digamos, beneficiar a los pacientes que son de fenotipo clásico, pero eso, digamos, a la luz de la evidencia, no se puede, digamos, corroborar aún. Y segundo, en cuanto al fenotipo, yo creo que todo paciente amerita un tratamiento, porque si es un fenotipo clásico, yo sé que ese paciente tiene un peor pronóstico, que la expectativa de vida se reduce 20 años y todo lo demás, y que posiblemente a los 40 años ese paciente va a estar en una unidad de terapia renal, una unidad de hemodiálisis. Pero si el paciente tiene un fenotipo, digamos, tardío, yo le digo que hace menos de 48 horas yo le indiqué una terapia a un paciente que tiene 75 años. Y yo me hice esta pregunta, ¿es un fenotipo clásico? ¿Tiene compromiso renal? Sí, tiene una tasa de filtración menor de 30 mililitros minuto. Está casi en diálisis. Desgraciadamente llegamos tarde donde él, porque esto debió comenzar a los 50 años. Entonces yo digo, sí, sí amerita, porque cuando yo evalúo, no evalúo tanto el fenotipo, sino la clase funcional, la edad cronológica, la clase funcional. Este es un paciente que tiene 75 años, que es empresario, que tiene una mujer joven, que va a jugar y dice, y la expectativa de vida no la doy yo, la expectativa de la vida le da el paciente con su clase funcional y lo que él quiera vivir, porque el paciente me puede decir a mí, yo no quiero vivir, déjeme quieto. Perfecto. Yo, Freddy, aquí hay una pregunta muy interesante. Explicabas que el CHUA puede tener unos disparadores y hablabas de infecciones, embarazo, hipertensión, etcétera, y había más o menos un 30% que no tenía un disparador. El tratamiento con inhibidores de complemento es indiferente si existe un disparador o un no disparador. Es decir, ¿se podría tratar de la misma manera o no? Sí, muy buena la pregunta. Si hay una microangiopatía trombótica tipo SHUA que no tiene ningún disparador y se busca una causa secundaria y no se le encuentra, ese paciente es más sospechoso de que tenga SHUA primario y amerita tratamiento anticomplemento y solicitar el estudio genético, y a los 3 meses, cuando llegue el estudio genético, se redefine su terapéutica de acuerdo a lo que es ese estudio y cómo va el paciente. En el paciente que tiene una microangiopatía trombótica tipo SHUA y tiene un disparador evidente, la recomendación es controlar el disparador, iniciar terapia plasmática, ver la respuesta a 5 sesiones y si responde bien, ese paciente pudiera hacerse el estudio genético sin hacerle terapia anticomplemento. Si no responde a 5 sesiones de plasmaféresis, se le inicia terapia anticomplemento, se les solicita el estudio genético y a los 3 meses o 4 cuando llegue se redefine su caso. Eso es como la recomendación actualmente entre esos casos que tienen disparador y los que no tienen. Perfecto. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí hay muchas más, pero vamos a hacer la última al doctor José Gabriel. José, ¿cuáles serían esos criterios de mal pronóstico en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal por Fabry? Excelente. Uno, es muy fácil, varón clásico. El paciente varón clásico es un paciente joven, un paciente que tiene mal pronóstico, porque sabemos que
aproximadamente antes de llegar a los 50 años puede estar en diálisis. Ese paciente tiene riesgo de muerte súbita antes de los 55 años, de perder o ACV. Otro criterio de mal pronóstico es la proteinuria grave. Un paciente con Fabry que tiene proteinuria grave o que aparece incremento rápido de la proteinuria, evidenciando que es por Fabry, este paciente tiene un mal pronóstico y la velocidad del deterioro de la función renal va a ser mayor. Y otro criterio del mal pronóstico es el estado renal, digamos, el grado de fallo renal al momento. Un fallo renal avanzado en el momento del diagnóstico de Fabry, pues ya no tenemos nada que hacer, es irreversible. Así que a cuidarle el corazón y el cerebro. Y otro es la hipertensión, como un factor de mal pronóstico. Perfecto. José Gabriel, John Frey, muchas gracias por participar en Nefrología al Día en un día. Esperamos tenerlos nuevamente en los próximos eventos. Y vamos a pasar entonces a nuestra próxima sesión, que es un conversatorio. Gracias. Muchas gracias.